Hola, en este nuevo video vamos a hablar de cómo se realiza el dimensionamiento de una válvula de control. Recordando, la válvula de control es el elemento final más común, puesto que con este se cumple la función de acción del sistema de control y se ajustan los flujos que afectan las variables controladas. Entonces, vamos a analizar este problema que nos dice que debemos determinar la función de transferencia de una válvula de control con un sobrediseño del 150% para un flujo de aire que se utiliza en la inhibición de un catalizador donde se presentan inestabilidades de temperatura. La válvula de control de tipo Mason-Leyland de tipo serie 21000 es eléctrica con un CF de 0,89, cuenta con un transmisor presión diferencial con un controlador para un flujo nominal de proceso de 280.000 pies cúbicos por hora estándar de aire. Las condiciones de la entrada de la válvula son 300 psi y 800 Rankine. Tiene una caída de presión de 40 psi, es así como la presión de salida, 260 psi. Cuenta con características isoporcentuales alfa igual a 30 y tiene una constante de tiempo de 0.1 minutos. Entonces, extrayendo los datos del problema, tenemos que el factor de flujo crítico es igual a 0.89. Recordar que este valor es específico para cada tipo de válvula, entonces cambia con cada una de ellas. Tenemos un flujo nominal de 280.000 pies cúbicos por hora estándar. La acción de la válvula de control es igual a abierta en falla, puesto que este aire lo que busca es controlar esas inestabilidades, por lo cual lo necesitamos en todo momento. Al ser abierta en falla vamos a tener una ganancia negativa que lo veremos más adelante. Tenemos la característica isoporcentual, la constante de tiempo, las presiones, el factor de sobrediseño y la temperatura. Entonces, ahora con estos datos que extrajimos del problema, pues vamos a mirar qué ecuación nos relaciona esto. Entonces, vemos que la ecuación 523 del Smith-Corripio, que se utiliza para flujos gaseosos o vapores, pues la que vemos en pantalla, donde CB es igual al coeficiente de válvula, CF, el factor de flujo crítico, presión 1, la entrada, la G, la gravedad específica, la T, la temperatura, y Y es la compresibilidad del flujo. Vemos igualmente cómo se calcula ese factor y la gravedad específica, puesto que el flujo es de aire, entonces vamos a decir que es aproximadamente igual a 1, considerando que se encuentra a condiciones no tan diferentes a las estándares. Ahora pues calculamos ese coeficiente de válvula y el factor de compresibilidad, teniendo un factor de compresibilidad de 0,67, un coeficiente de válvula de 56.72 pies cúbicos por hora sobre PSI. Recordar que ese coeficiente de válvula se conoce como el flujo en galones estadounidenses por minuto que pasa a través de una válvula de agua con una caída de presión de un PSI. Se calcula el CB máximo teniendo en cuenta el valor de sobrediseño de 1.5. Se obtiene un valor de 141.81, que más adelante lo tendremos en cuenta cuando hagamos las especificaciones. De estos datos obtenemos que la abertura de la válvula, es decir, para ese flujo nominal, es igual a 0.73%, el 73%. Ahora, pues con esto ya vamos a calcular, ahora sí, la función de transferencia. Asumimos una función de transferencia de primer orden, donde KB es la constante de la válvula, el tau es la constante de tiempo, y vemos que la KB que será igual a la diferencia en el flujo sobre la diferencia en la señal de la entrada. A eso la dividimos en dos partes. Entonces la primera, la diferencia en la señal del flujo de salida con respecto a la apertura de la válvula, y la diferencia en esa apertura de válvula sobre la señal de entrada. Entonces calculamos ese segundo término, sería 1 menos 0, la válvula en 1 menos 0, 4 menos 20. Entonces cuando llega una señal de 4, la abrimos. ¿Por qué? Porque era abierta en falla. Ahora, pues con las características isoporcentuales, pues reemplazamos en la ecuación de flujo nominal y obtenemos que el flujo nominal puede ser igual al caudal o flujo nominal máximo por alfa a la apertura menos 1. Si haríamos esta ecuación con respecto a BP, obtenemos que es igual al caudal o flujo nominal por el logaritmo de alfa. Al reemplazar ese alfa por 30, obtenemos que el cambio en el flujo nominal sobre el cambio en la apertura de la válvula es igual a 952.325.3 pies cúbicos por hora sobre porcentaje. Entonces, ya con estos dos valores que encontramos, los multiplicamos para obtener de esta manera la ganancia de la válvula. Entonces,
Al multiplicarlos, obtenemos que la ganancia de la válvula es igual a menos 59.520.9 pies cúbicos por hora sobre miliamperios. Entonces, como vimos, esa ganancia es negativa porque es abierta en falla. Entonces, al reemplazar en la función de transferencia, obtenemos la ecuación que se ve en este momento, donde tenemos una ganancia negativa, una constante de tiempo de 0.1 minutos y demás. Ahora lo que sigue es determinar qué características tiene esta válvula de acuerdo a los datos que nos entrega el fabricante. Entonces, para eso vamos a analizar el CB máximo. Recuerdan que el CB máximo era 141.81. Entonces buscamos un valor igual o superior. En este caso, esta fue la tabla que nos entregó Mason Neyland para una serie de 21.000. Entonces el valor por encima más cercano es 145. Si lo miramos en la tabla y lo llevamos, vamos a obtener que se requiere una válvula de un tamaño de 4 pulgadas, con un diámetro de orificio de 3.5, con un vuelo de 1.5, con un porcentaje de vuelo del 80%, un FL de 0.91. De esta manera, dependiendo del CB máximo, vamos a obtener otros tipos de válvula. Entonces, espero que pues hayan entendido un poquito más de cómo se realiza el dimensionamiento de una válvula. Les voy a proponer un ejercicio. Pueden buscar en el libro El Smith Corripio una guía para este ejercicio, puesto que en este cambiamos, en vez de un flujo de aire o un flujo de gas, este caso es un flujo líquido. Nos piden determinar el coeficiente característico de válvula, el CB máximo y la apertura total de la válvula con respecto a las características que vemos acá. Entonces espero que hayan entendido un poquito más sobre este dimensionamiento de válvula y la importancia que tiene. Nos vemos en una próxima oportunidad.